Hay una palabra que fue escrita hace 2600 años, en una tablilla de arcilla, por un sacerdote deportado que jamás había escuchado el nombre de ningún país moderno. Él no sabía lo que era Rusia, no sabía lo que era Turquía, no sabía lo que era Sudán, no sabía lo que era Libia, no sabía, sobre todo, lo que era Irán. Y sin embargo, en el capítulo 38 de su libro, enumera exactamente esas naciones, en ese orden, describiendo exactamente la coalición que en este mes, en abril del año 2026, se está formando frente a los ojos del mundo entero. Detente aquí un segundo, porque si alguien te dijera, mañana por la mañana, que un documento escrito en el siglo VI a.C. nombra, por sus ubicaciones geográficas exactas, a los países que hoy están coordinando su postura militar contra Israel, tú pensarías que es una exageración moderna, una lectura forzada, un predicador buscando clics. Pero no es un predicador, es Ezequiel, y el texto está escrito. Y si el texto escrito hace 26 siglos no fuera una coincidencia, y si la razón por la que ningún imperio anterior pudo cumplir esta profecía es porque la Biblia estaba esperando un año muy específico, ese año, según todo lo que vamos a ver hoy, podría ser este. Piensa en esto. Dios perdonó a Nínive cuando se arrepintió. Envió a Jonás, y la ciudad entera se cubrió de cilicio, y Dios retiró su juicio. Dios perdonó a Egipto durante siglos después del Éxodo. Aunque había esclavizado a su pueblo, aunque había matado a sus primogénitos, Dios permitió que Egipto siguiera existiendo como nación. Dios perdonó a Babilonia el tiempo suficiente para usarla como instrumento de disciplina sobre Judá. Incluso permitió que el rey Nabucodonosor reconociera al Dios Altísimo y quedara registrado en la Escritura. Dios perdonó a Edom, aunque hermano traidor. Dios perdonó a Moab, aunque nacido del incesto. Dios perdonó a Amón, aunque mercenario contra Israel. Dios perdonó a Asiria, aunque fue el mayor verdugo del reino del norte. Dios perdonó, limitó, corrigió, pero no aniquiló. Pero hay una coalición específica, un grupo de naciones nombradas por un profeta en el exilio, de las que Dios dice algo que no dice de ninguna otra. De esa coalición, Dios declara que la destruirá Él mismo, con fuego, con terremoto, con pestilencia, sobre las montañas de Israel, al cabo de los años. Y la pregunta que quiero que te lleves desde este primer minuto es esta. ¿Por qué esa coalición? ¿Y por qué ahora? Hoy vamos a responderlo. Vas a ver el texto hebreo original. Vas a ver por qué los rabinos medievales ya identificaban a esos pueblos con regiones específicas del mundo. Vas a ver por qué el nombre de Persia es literalmente el nombre antiguo de Irán. Vas a ver el titular de CNN de este mes, y lo vas a poner al lado del versículo 18 de Ezequiel 38, y no vas a poder mirar hacia otro lado. No vengo a asustarte. Vengo a mostrarte que la Biblia es más precisa de lo que te enseñaron. Quiero que hagas un ejercicio mental. Cierra los ojos un segundo, si puedes, imagina. Estamos en Tel Aviv, una colonia de deportados judíos a orillas del río Quebar, en el corazón del imperio babilónico. Es aproximadamente el año 593 a.C. El aire huele a ladrillo cocido y a barro de río. El río Quebar no es un río natural. Las excavaciones modernas lo identifican con el Naru Kabari, un canal de irrigación que atravesaba la ciudad de Nippur, en la llanura del sur de Mesopotamia, a unos 150 kilómetros al sureste de Babilonia. Es un sitio plano, sin montañas, sin horizonte conocido. Los deportados viven en barrios segregados, trabajando en templos de Marduk, sin permiso para salir. Un hombre de unos 30 años, vestido con túnica de lino sucia por el polvo del camino, está sentado sobre una piedra. Se llama Ezequiel. Su nombre en hebreo es Yehezkel, que significa Dios fortalece. Es sacerdote. Debería estar sirviendo en el templo de Jerusalén, pero Jerusalén está a 1000 kilómetros de distancia, y él está aquí, entre los cautivos. El sol del verano babilónico cae a plomo.
Junto a él, un rollo apenas empezado, un cálamo de caña, un cuenco con tinta de hollín y goma arábiga. Se escucha el murmullo del canal. A lo lejos, los golpes rítmicos de los obreros levantando un zigurat. Y de pronto, el aire cambia. Se espesa. El silencio se hace tan profundo que hasta las cañas dejan de moverse. Sus manos tiemblan cuando escribe sobre una tablilla. No porque tenga frío, porque la palabra que acaba de recibir no es para su generación. Es para una generación que todavía no existe. Y lo que escribe son 2 capítulos, el 38 y el 39, que la tradición judía posterior llamará simplemente la guerra de Gog y Magog. Escucha lo que escribe. Ezequiel 38, versículo 1 y 2. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Lee eso otra vez, despacio. 4 nombres propios en una sola frase. Gog, Magog, Mesec, Tubal. Ninguno de estos nombres es una metáfora espiritual. Ninguno es un símbolo poético. Son nombres geográficos específicos que cualquier lector judío del siglo VI a.C. reconocería, porque aparecen antes, en el capítulo 10 de Génesis, en la llamada Tabla de las Naciones. Allí, Magog, Mesec y Tubal son listados como hijos de Jafet, uno de los 3 hijos de Noé. Jafet es el antepasado de los pueblos que, según la tradición bíblica, se extendieron hacia el norte y hacia el oeste después del diluvio, hacia Asia Menor, hacia el Cáucaso, hacia las estepas. Y aquí es donde la arqueología empieza a hablar. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo en el siglo I después de Cristo, en su obra Antigüedades de los Judíos, libro primero, capítulo 6, identifica explícitamente a Magog con los escitas. Los escitas eran un pueblo nómada guerrero que habitaba al norte del Mar Negro y del Mar Caspio, en lo que hoy llamaríamos el sur de Rusia, Ucrania y las estepas de Asia Central. Josefo no era un predicador moderno buscando cumplimiento profético. Era un historiador que vivió 1600 años antes de que alguien pudiera imaginar el Estado ruso moderno. Y él escribió, sin dudar, que Magog era el norte del Cáucaso. Más aún, Heródoto, el historiador griego del siglo V a.C., llamó escitas a las tribus que habitaban exactamente esas mismas estepas. Las inscripciones asirias de Asarjadón y Asurbanipal, tabletas cuneiformes del siglo VII a.C., mencionan a los Gaga, una palabra que los asiriólogos identifican con el mismo pueblo. Gaga, Gog, Magog. No es casualidad fonética, es memoria histórica de un mismo corredor geográfico. ¿Eso prueba que Magog es Rusia? No automáticamente. Pero nos da el punto geográfico. Ezequiel está hablando de una fuerza que viene desde el extremo norte. En el versículo 15 del capítulo 38, el texto hebreo dice literalmente Yarketei Tzafón, que significa los confines del norte, las partes más remotas del norte. Desde Jerusalén, si tú trazas una línea recta hacia el norte, al extremo más lejano, ¿dónde caes? Caes sobre Moscú, caes sobre los montes Urales, caes sobre Siberia. No estoy forzando el mapa está ahí desde siempre. Hay una palabra aquí que merece que nos detengamos. La palabra es Gog. En hebreo, Gog. Solo 3 letras, Gimel, Bab, Gimel. Se traduce generalmente como un nombre propio, el nombre del líder de la coalición. Pero esta traducción, aunque correcta, no captura la carga semántica que los sabios hebreos siempre vieron. Los rabinos medievales, incluyendo al gran Rashi en el siglo XI, conectaban la raíz Gog con un sentido de elevación, de techo, de cumbre. La misma raíz aparece en la palabra hebrea Gag, que significa precisamente techo o azotea. Gog sería, entonces, algo así como el supremo, el que se alza sobre todos, el que se construye su propia cima. Hay una segunda capa, señalada por comentaristas como Ibn Ezra y, siglos antes,
por algunos targumim arameos. Gog se relaciona también con la idea de multitud arrollante, como una ola que cubre. Es el líder que no llega solo, sino con una masa detrás, con un aluvión. Hay una tercera capa. Algunos midrashim conectan Gog con la raíz del verbo gug, que evoca lo que se proyecta hacia arriba, lo que desafía, lo que se levanta contra. En Isaías 14, el rey de Babilonia dice: «Subiré al cielo, seré semejante al Altísimo». Esa misma postura, esa soberbia vertical, es la que late dentro del nombre Gog. 3 capas. Techo. Multitud. Desafío vertical. El líder que se corona solo, trae a los pueblos detrás y levanta su puño contra el cielo. Y Magog, con el prefijo ma, funciona en hebreo como el lugar de. Magog significa literalmente el lugar de Gog, la tierra donde Gog habita. El prefijo ma aparece en cientos de topónimos hebreos. Makom es lugar. Mabúa es manantial. Magog, en la lógica del hebreo bíblico, es la tierra del Supremo. Entonces, cuando Ezequiel escribe Gog, en tierra de Magog, no está dando dos nombres propios distintos. Está diciendo, en hebreo denso y poético, el líder supremo, que gobierna desde la tierra más al norte. ¿Y quién está gobernando hoy, en el año 2026, la tierra más al norte del mundo habitado? ¿Quién se ha posicionado como el líder supremo que desafía abiertamente el orden occidental y se ha aliado estratégicamente con Irán, con Turquía, con Siria? Tú sabes la respuesta. Pero no te la voy a dar yo, te la va a dar el texto. No pases por encima de Mesec y Tubal, porque el texto los nombra dos veces, en el versículo 2 y en el versículo 3. Cuando la Biblia repite, no es adorno, es énfasis. Mesec, en hebreo Meshec, y Tubal, en hebreo Tubal, son dos hijos de Jafet mencionados en Génesis 10, versículo 2. Los asiriólogos, a partir de las inscripciones de Sargón II y Tiglat-Pileser III, los identifican con dos reinos ubicados en el centro y el este de Asia Menor, los Mushki y los Tabali, territorios que hoy corresponden a la Turquía central y al Cáucaso meridional, es decir, al corredor que pasa por Georgia, Armenia y el sur de Rusia. El Diccionario Bíblico de Angkor, una de las obras de referencia académica más serias del siglo XX, confirma esta identificación sin matices. Mesec y Tubal son los reinos protohistóricos del actual corredor turco-caucásico. Ese corredor hoy es el mismo donde Rusia despliega misiles, Turquía firma contratos de defensa e Irán transporta drones. Lee esto otra vez. Ezequiel nombró en el año 593 a.C. el eje Turquía, Cáucaso, sur de Rusia. El mismo eje que hoy, 26 siglos después, se ha vuelto el nervio logístico de la coalición anti-israelí. ¿Es coincidencia o es precisión? Ezequiel 38, versículo 5. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Detente. El primer nombre de la lista es Persia. En hebreo la palabra es parás. 3 consonantes, P, Resh, Samej, parás. Esta palabra aparece 27 veces en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras, en Nehemías, en Esther, en Daniel. Siempre significa exactamente lo mismo, el imperio que hoy llamamos Irán. Aquí hay algo que la mayoría de cristianos no saben, y que cambia completamente la lectura de Ezequiel 38. El país que conocemos como Irán no siempre se llamó así. Durante 2500 años, desde la época de Ciro el Grande en el siglo VI a.C., esa región fue conocida universalmente como Persia. El imperio persa, la cultura persa, el idioma persa. Hasta que, en el año 1935, el Shah Reza Pahlaví envió una circular a todas las embajadas del mundo pidiendo, oficialmente, que dejaran de llamar a su país Persia. El nuevo nombre sería Irán, que significa, en su propio idioma, la tierra de los arios. Imagina la escena. Un palacio en Teherán,
mármol blanco, cortinas de terciopelo rojo, el olor a café persa y a tinta fresca. Reza Pahlaví, un exoficial del ejército cosaco que acababa de consolidar su dinastía, firma un decreto cuya redacción apenas llena una página. Los secretarios lo traducen al francés, al inglés, al alemán. Los telegramas salen hacia París, Londres, Berlín, Washington, Moscú. 21 días después, en el Foreign Office británico, un funcionario tacha la palabra Persia y escribe encima, en tinta negra, Irán. Con ese gesto, sin saberlo, acaba de desalinear la lectura profética de 200 millones de cristianos durante casi un siglo. El cambio no fue neutral. Fue una declaración política, en un contexto donde el nacionalismo ario estaba en ascenso en Europa. El Shah quería vincular su país con una identidad indoeuropea moderna, en lugar de la imagen clásica de Persia, que sonaba antigua, imperial, semítica. Lee esto otra vez, porque es el corazón del guión. Hasta 1935, cuando alguien abría Ezequiel 38 y leía Persia, pensaba en una entidad histórica extinta, un imperio del pasado. Una palabra que ya no correspondía a ningún país activo. Desde 1935, los mapas políticos empezaron a decir Irán. Pero la Biblia, en todas sus ediciones, en todos los idiomas, en español, en inglés, en chino, en ruso, siguió diciendo Persia. Porque es un texto fijo, porque es un texto antiguo. Y aquí está lo escalofriante. En el año 2026, la tensión militar que está dominando los titulares del mundo no es entre Persia e Israel, es entre Irán e Israel. Y un cristiano sin formación histórica puede leer Ezequiel 38 y no entender que está leyendo el nombre antiguo del mismo país que aparece en las noticias esta semana. La profecía no cambió, el nombre cambió. Y el nombre cambió hace solo 91 años. Piensa en la ironía. El Shah pensaba que estaba modernizando su país. Lo que hizo, realmente, fue sellar una identidad profética. Porque debajo del nombre Irán, la Biblia sigue diciendo Parás, y Parás es el primer nombre de la coalición enemiga de los últimos días. Sigue la lista de Ezequiel. Después de Persia, viene Cush. En hebreo, Cush. La palabra Cush aparece por primera vez en Génesis 10, versículo 6, como uno de los hijos de Cam. Los especialistas en geografía bíblica identifican Cush con la región del Alto Nilo, lo que hoy corresponde a Sudán y partes de Etiopía. La Enciclopedia Británica, en su entrada sobre Cush, confirma esta identificación. El reino de Cush fue una civilización que floreció al sur de Egipto, con capitales como Napata y Meroé, y cuyo territorio se superpone casi exactamente con el Sudán moderno. La propia Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento hecha en el siglo III a.C., traduce Cush como a Etiopía, que no se refiere a la Etiopía moderna, sino a toda la franja del Nilo superior, al sur de Asuán. Hay que nombrar algo más. En los papiros egipcios de Amenhotep. Tercero, descubiertos en el templo de Soleb. El faraón se refiere al territorio al sur de la primera catarata como Cush, y lo describe como su vasallo. Ese documento tiene casi 3.500 años. La palabra Cush lleva grabada esa misma geografía desde antes de Moisés. Entonces, cuando Ezequiel incluye a Cush en la coalición, está incluyendo al país que hoy es Sudán, un estado islámico radicalizado, con lazos históricos con Irán, y con una presencia cada vez mayor de influencia rusa en su territorio. En el año 2023, el llamado Cuerpo África, sucesor del grupo Wagner, estableció una cadena de acuerdos con las fuerzas de apoyo rápido sudanesas. En 2025, Port Sudán, sobre el Mar Rojo, recibió la visita de barcos de guerra iraníes. El círculo se cierra. ¿Te das cuenta? La frontera sur de la coalición bíblica no era una pieza geopolíticamente relevante hace 50 años. Hoy lo es. Y hay otro detalle que los comentaristas modernos no suelen resaltar. Sudán, en los últimos 5 años,
ha pasado de ser un país que reconocía diplomáticamente a Israel bajo los llamados Acuerdos de Abraham, a convertirse en un territorio donde la retórica oficial se ha radicalizado, donde las milicias apoyadas por Teherán operan sin restricciones y donde el Mar Rojo se ha convertido en un corredor logístico para armamento iraní. El Kush de Ezequiel era un reino periférico. El Sudán moderno es una pieza estratégica. El cambio no ocurrió en un siglo, ocurrió en un lustro. Después de Kush viene Phut, en hebreo, Put. Phut también aparece en Génesis 10, versículo 6, al lado de Kush, como otro hijo de Cam. Los historiadores antiguos, empezando por Flavio Josefo, identifican Put con Libia. La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, traduce directamente Put como Libues, o sea, libios. Las inscripciones egipcias del Reino Nuevo, de la dinastía 19, mencionan un territorio llamado Put al oeste del delta del Nilo, exactamente donde hoy está Libia. Phut aparece otras veces en el Antiguo Testamento como proveedor de mercenarios en ejércitos hostiles a Israel. Jeremías 46 menciona a los de Phut, con escudo, junto al ejército de Faraón Necao. Nahum 3 describe a Phut entre los aliados de Tebas. El patrón siempre es el mismo. Phut es un mercenario del oeste, un hombre armado que se vende al mejor postor contra el pueblo de Dios. Libia, en el año 2026, es un estado fragmentado, dividido entre facciones rivales, con presencia militar rusa en el este a través del llamado Cuerpo África, sucesor del grupo Wagner, y con una hostilidad declarada hacia Israel. La base aérea de Al-Hadim, en Cirenaica, opera desde 2020 con asesores rusos. Los mercenarios vuelven al mismo rol que Jeremías les asignó hace 2600 años. Mira lo que ya llevamos. Persia es Irán, Kush es Sudán, Phut es Libia. 3 países islámicos con hostilidad activa hacia Israel, con lazos reales con Rusia, exactamente en la lista de Ezequiel, exactamente en el orden en que los menciona. ¿Cuántas veces en la historia humana se han alineado estas 3 piezas simultáneamente con un cuarto jugador ruso en el norte? La respuesta es una. Ahora, pensemos un momento en la improbabilidad. En el año 1900, si alguien hubiera predicho que Irán sería un estado teocrático chiita anti-israelí, se habría reído todo Oxford. En el año 1950, si alguien hubiera predicho que Turquía se alejaría de la OTAN y compraría misiles rusos, se habría reído todo Washington. En el año 2000, si alguien hubiera predicho que Rusia instalaría bases en Libia y en Sudán, y que esas bases coordinarían con Teherán, se habría reído todo el Foreign Office. Las 5 piezas eran, geopolíticamente, imposibles hasta hace 4 o 5 años. Y hoy están sobre la mesa. Pero la lista no termina ahí. Ezequiel 38, versículo 6. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarmá de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Gomer, en hebreo Gomer, y Togarmá, en hebreo Togarmá, son otros 2 nombres que vienen directamente de la tabla de naciones de Génesis 10. Los historiadores antiguos ubican a Gomer con los cimerios, un pueblo que migró desde el norte del Mar Negro hacia Asia Menor, la actual Turquía, durante el siglo VII a.C. Los cimerios se establecieron en Anatolia, en la región que los griegos llamarían Capadocia. Las inscripciones asirias de Asurbanipal mencionan a los Gimirraya como el pueblo que invadió el reino de Lidia, en el centro de la actual Turquía, alrededor del año 650 a.C. Gimirraya, Gomer. Otra identificación fonética que la arqueología ha ratificado. Bet Togarmá, la casa de Togarmá, aparece también en los archivos hititas como Tegarama, una ciudad y región ubicada en la Turquía oriental moderna, cerca de la actual ciudad de Malatia. Los textos de Bogazkoy, la antigua capital hitita, hablan de Tegarama como un reino vasallo en el cruce de rutas entre Mesopotamia y Anatolia. Es decir, Gomer más Bet Togarmá corresponden geográficamente al territorio completo de Turquía, el oeste cimerio más el este togarmaico,
El mapa se cierra. Y Turquía, en el año 2026, se ha convertido abiertamente en el rival ideológico de Israel en la región, con un presidente que ha usado retórica genocida contra los judíos, con acuerdos militares crecientes con Rusia, y con una presencia militar directa en Siria al norte de la frontera israelí. La coalición de Ezequiel está casi completa. Rusia al norte, Irán al este, Sudán al sur, Libia al oeste, Turquía al noroeste. Un círculo alrededor de Israel. Y todos, excepto Rusia, son naciones de mayoría musulmana con agendas abiertamente anti-israelíes. Esto no lo escribió un analista de geopolítica contemporáneo. Esto lo escribió un sacerdote deportado hace 26 siglos. Detente otra vez. Lee el párrafo anterior. Y hazte una pregunta honesta. ¿Qué probabilidad estadística tiene que un texto antiguo acierte 5 nombres geográficos, en el orden correcto, con la ideología correcta, con los líderes correctos, en el siglo correcto? Si tuvieras que apostar dinero a que fue azar, ¿lo harías? Durante siglos, muchos intérpretes cristianos, sobre todo desde la Alta Edad Media, leyeron Ezequiel 38 como una alegoría. Gog y Magog no serían naciones reales, decían. Serían símbolos del mal en general, de los enemigos espirituales de la Iglesia, de cualquier fuerza anticristiana abstracta. Esa lectura tenía una ventaja pastoral. Permitía usar el texto en cualquier época, para cualquier situación. Pero tenía un problema. Ignoraba completamente lo que el texto dice. Ezequiel no dice los enemigos espirituales. Ezequiel dice Persia, dice Cus, dice Fut, dice Togarmá. Da nombres, da geografía, da una lista específica, ordenada, reconocible. Y esa lista, durante 2500 años, no correspondió a ninguna coalición militar real. Persia no era aliada de Turquía. Turquía no era aliada de Libia. Sudán era un territorio marginal. La idea de que todos esos países se unieran en una alianza militar era geopolíticamente imposible durante casi toda la historia, hasta el siglo XXI, hasta ahora. En el año 2011, cuando comenzó la guerra civil siria, pocos analistas habrían predicho que 15 años después, Rusia, Irán y Turquía estarían coordinando posturas militares en el mismo teatro. En el año 2019, cuando Rusia desplegó sistemas de defensa aérea S-400 en Siria y vendió esos mismos sistemas a Turquía, la OTAN protestó formalmente. Era impensable que un miembro de la OTAN comprara armas rusas. Pero sucedió. En el año 2024, Irán firmó un tratado de cooperación militar estratégica con Rusia, transfiriendo drones Shahed a Moscú y recibiendo tecnología de cazas a cambio. Analistas occidentales lo describieron como la alianza más peligrosa del siglo. En el año 2025, Sudán se hundió más profundamente en su guerra civil, y el llamado Cuerpo África ruso consolidó su presencia en los puertos del Mar Rojo. Libia siguió fracturada, pero con influencia rusa dominante en el este. Etiopía entró en órbita diplomática de Moscú. Y en abril del año 2026, hace días, el gobierno de Netanyahu lanzó lo que llamó Operación León Ascendente, una operación militar dirigida específicamente a neutralizar capacidades nucleares iraníes. En su discurso, Netanyahu citó directamente a Isaías 31, versículo 5. Como aves que vuelan, así amparará el Señor de los ejércitos a Jerusalén. Imagina la sala de prensa. Las luces blancas, las cámaras encendidas, el ruido de los obturadores. Netanyahu se inclina sobre el atril, las manos apoyadas sobre la madera, y antes de hablar de misiles, antes de hablar de balística, antes de hablar de reactores, abre la Biblia. Literalmente abre la Biblia. Lee Isaías 31. Y mientras lo lee, traductores simultáneos en inglés, árabe, ruso, persa, mandarín, envían la cita a cientos de agencias de noticias. Un primer ministro occidental citando al profeta en una conferencia militar. Eso no pasaba desde Cromwell. Israel está usando retórica bíblica abierta. Irán está movilizando proxies.
Rusia está advirtiendo, Turquía está condenando. Y Ezequiel 38 está en todas las Biblias del mundo, y la mayoría de la gente no lo ha leído. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste Ezequiel 38 completo? ¿Lo leíste alguna vez sin que alguien te lo predicara? Sé lo que estás pensando en este momento, y te lo voy a poner en la cara porque prefiero la honestidad que el aplauso fácil. Esto suena a lectura forzada. Los predicadores llevan décadas diciendo que la profecía se está cumpliendo en su generación. En los años 50 decían que era la Unión Soviética. En los años 80 decían que era la Guerra Fría. En los años 90 decían que era Saddam Hussein. ¿Por qué debería creerte a ti en el año 2026? Es una pregunta justa, y te la respondo de frente. Primero, yo no estoy afirmando una fecha. No te estoy diciendo que la guerra de Gog estalla en 3 meses. No te estoy vendiendo un calendario. La Biblia misma, en Mateo 24:36, dice que nadie sabe el día ni la hora. Segundo, lo que sí afirmo es que las condiciones geopolíticas específicas que el texto de Ezequiel describe, nunca antes, en 2600 años, se habían dado simultáneamente. Israel no existió como Estado desde el año 70 hasta 1948. Durante 1878 años, la profecía era literalmente imposible de cumplirse, porque faltaba el objeto de la invasión. Israel no estaba en Israel. Tercero, la coalición específica, Persia, Rusia, Turquía, Sudán, Libia, nunca antes existió como bloque coordinado. En tiempos del Imperio Persa, Turquía no existía. En tiempos otomanos, Rusia era enemiga de Turquía. En la Guerra Fría, Irán era aliado de Occidente bajo el Shah. Estas piezas nunca estuvieron alineadas. Cuarto, la alineación actual no es una coincidencia de un solo año. Viene construyéndose desde el año 2011 y acelerándose con cada ciclo diplomático. No es un titular aislado, es un patrón estructural. Quinto, yo no te estoy pidiendo que me creas a mí. Te estoy pidiendo que leas el texto, mires el mapa, compares los nombres, y decidas tú mismo si la coincidencia es tan fuerte como parece. Si después de hacer eso, todavía piensas que es exageración, respeto tu postura. Pero al menos ya la formaste con información, no con reflejo. Aquí viene el detalle que nadie puede ignorar. Ezequiel 38, versículo 8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de los años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Hay dos frases técnicas aquí que son determinantes. La primera es al cabo de los años. En hebreo, Beaharit Hashanim. La segunda, que aparece en el versículo 16, es Aharit Hayamim, los postreros días. Estas no son expresiones genéricas. En la literatura profética hebrea, Aharit Hayamim es una fórmula técnica. Se refiere específicamente al período escatológico, al tiempo final, al momento previo a la consumación de los propósitos de Dios con Israel y con las naciones. La palabra Aharit viene de la raíz Ahar, que significa después, detrás. Aharit es lo último, el final. Combinada con Hayamim, los días, produce la frase técnica el fin de los días. Pero hay una segunda capa. La palabra Ayarit también puede significar posterioridad, descendencia, lo que viene después como resultado. Entonces, Ayarit Hayamim no es solo el último día. Es el fruto final de toda la historia. Es el momento en que todo lo sembrado en los siglos anteriores da su cosecha. Y hay una tercera capa. En algunos textos proféticos, como Oseas 3, versículo 5, o Daniel 10, versículo 14, Aharit Hayamim se conecta específicamente con la restauración de Israel en su tierra. Es decir, Dios fija este período en un contexto donde Israel ya ha vuelto del exilio y habita,
como dice el versículo, confiadamente. Lee eso otra vez. Recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación. Israel fue una desolación durante 1878 años, desde la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, hasta la refundación del Estado en 1948. La recogida de muchos pueblos, la alía, la inmigración judía de 70 países distintos, empezó en el siglo XIX y continúa hasta hoy. La tierra estaba desolada. Ya no lo está. La recogida empezó. Ya está madura. La frase técnica apunta a un momento muy preciso, y ese momento es ahora, al cabo de los años. ¿Te fijas en el peso de esa frase corta? 4 palabras en español, 3 palabras en hebreo. 2600 años colgando de cada sílaba. Es la frase insignia del capítulo. Es la que fija el reloj. Es la que dice, sin ambigüedad, que Dios sabía cuánto tiempo iba a pasar antes de que los nombres de su lista coincidieran con los titulares. Hay un patrón en la Biblia que los rabinos llamaban midá kenegüed midá, medida por medida. Es la ley de la justicia poética divina. El arma que fabricas se vuelve contra ti. Faraón ordenó ahogar a los niños hebreos en el Nilo. Faraón terminó ahogado en el mar. Amán construyó una horca de 25 metros para Mardoqueo. Amán terminó colgado en su propia horca. 25 metros, 50 codos en el texto hebreo, más alta que un edificio moderno de 8 pisos. Una construcción diseñada para humillación pública. Terminó usándola el mismo que la pidió. Los sátrapas persas conspiraron para tirar a Daniel al foso de los leones. Los sátrapas terminaron con sus familias en el foso de los leones. Senaquerib, rey de Asiria, sitió Jerusalén y se burló del Dios de Israel. Esa misma noche, el ángel del Señor hirió a 185.000 soldados de su campamento. Senaquerib murió asesinado por sus propios hijos, dentro del templo de su propio dios Nisroch. Antíoco Epífanes profanó el altar del templo con sangre de cerdo. Murió, según Segunda de Macabeos 9, con los intestinos devorados por gusanos, lejos de su palacio, pidiendo piedad que ya no llegaría. Este patrón no es decoración literaria, es teología. Dios, en la Biblia, sistemáticamente invierte el plan del enemigo para que la herramienta misma de la agresión se convierta en el instrumento del juicio. Ahora lee Ezequiel 39, versículo 2. Y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de los confines del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Quiero que captures lo que está diciendo el texto. Dios no dice que Gog invadirá Israel contra la voluntad de Dios. Dios dice que Él mismo lo va a subir, Él mismo lo va a traer. La coalición que cree estar ejecutando su propio plan geopolítico está, en realidad, siendo atraída hacia una trampa divina. Esto es teología espiral. Cada generación enemiga ha creído que esta vez, finalmente, iban a acabar con el pueblo de Dios. Faraón lo creyó, Amán lo creyó, Amalek lo creyó, Antíoco Epífanes lo creyó, Tito lo creyó, los cruzados lo creyeron, la Inquisición lo creyó, Hitler lo creyó. Cada uno de ellos fracasó, y cada uno de ellos fue, a su manera, atraído a su propia destrucción por la mano invisible de Dios. La coalición de Gog sería, en esta lectura, la última iteración del patrón. El clímax de la espiral. Ezequiel 38, versículos 18 al 23. Este es el corazón del capítulo. Y merece leerse completo. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor Yahvé, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia. Se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra.
Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dijo el Señor Yahvé. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido en ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Yahvé. Cuenta los elementos. Primero, gran terremoto. Segundo, pánico generalizado en animales y hombres. Tercero, desmoronamiento de montes. Cuarto, caída de muros. Quinto, confusión militar. La espada de cada cual será contra su hermano. O sea, los soldados de la coalición se atacarán entre sí. Sexto, pestilencia y sangre. Séptimo, lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre. 7 elementos. 7 como el número bíblico de la completud, y no hay un solo elemento en esta lista que sea hecho por mano humana. Ni uno. No dice que el ejército israelí derrotará a la coalición. No dice que los Estados Unidos intervendrán. No dice que la OTAN enviará tropas. El texto hebreo es inequívoco. Yo litigaré contra él, y haré llover sobre él, llamaré contra él la espada. El sujeto del verbo es Dios. Singular. Primera persona. Esto es lo que diferencia a Ezequiel 38 de cualquier otra descripción de guerra en la Biblia. No es una batalla humana, es una intervención divina directa. ¿Y cuándo fue la última vez, en la historia conocida, que Dios intervino con terremoto, fuego, azufre y confusión militar? Lo hizo con Sodoma. Lo hizo con los egipcios en el mar. Lo hizo con los asirios bajo Sennacherib. Siempre son los mismos instrumentos. Siempre es el mismo Dios. Pero el texto va más lejos. Ezequiel 39, versículo 6. Y enviaré fuego sobre Magog, y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Yahvé. Mira lo que dice. El fuego no cae solo sobre la coalición invasora en Israel. Cae también sobre Magog mismo, sobre el territorio de origen, sobre los que moran con seguridad en las costas. La palabra hebrea aquí es Iyim, que significa islas, costas, territorios lejanos. Los rabinos medievales entendieron esto como una referencia a los aliados de Magog, a las naciones que, aunque no participan directamente en la invasión, apoyan desde lejos. Nota el contraste. Los invasores vienen a los montes de Israel. El fuego los consume allí, pero el fuego también alcanza, simultáneamente, las costas de Magog. Es decir, la destrucción no se queda en el campo de batalla. Vuelve a casa. Esto, otra vez, es el patrón de la justicia poética. La coalición lanza su ataque, y el ataque se vuelve contra ella, sobre su propio suelo, sobre sus propios ciudadanos que creían estar a salvo. Piensa un momento en lo que eso significa geopolíticamente. Un país que tiene armas nucleares, un país que se siente inalcanzable porque está protegido por su escudo estratégico, un país cuyos ciudadanos duermen tranquilos porque nadie se atreve a tocarnos. Esa es, palabra por palabra, la condición moderna que Ezequiel describió como los que moran con seguridad en las costas. Quiero detenerme un momento en algo que está pasando en estos días, en abril del año 2026, frente a nuestros ojos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha estado usando, en sus últimos discursos, un lenguaje que sorprende a muchos comentaristas seculares. No habla solo de seguridad nacional, habla de cumplimiento profético. Habla del león de Judá. Habla de los confines del norte. Ha nombrado su operación militar más reciente León Ascendente, una referencia directa a Números 23, versículo 24, donde Balaam dice de Israel: «He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá». No es el único guiño escriturístico. En febrero del año 2025,
durante la recepción de un presidente centroeuropeo en Jerusalén, Netanyahu citó a Zacarías 12, versículo 3. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. En marzo del mismo año, durante una ceremonia militar en el monte Herzl, citó Deuteronomio 33, versículo 29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Yahvé? Y en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, de septiembre de 2025, abrió con Isaías 41. 10. No temas, porque yo estoy contigo. No soy israelí, no soy analista de la Knesset, no sé cuánto de la retórica de Netanyahu es sincera convicción teológica y cuánto es estrategia política. Pero lo que sí sé es esto. Cuando un líder secular de una democracia occidental empieza a citar profecías bíblicas en conferencias de prensa, y cuando sus adversarios, los líderes iraníes, responden citando el Corán y el mahdismo escatológico, estamos en un escenario donde ambos lados ven el conflicto en términos religiosos finales. Esto no es Vietnam, esto no es Irak, esto es un conflicto donde los actores mismos creen estar participando en el último capítulo de algo. Y Ezequiel 38 anticipó exactamente esa conciencia. Serás engrandecido y santificado, y seré conocido en ojos de muchas naciones. Dios está anunciando, en el texto, que el propósito último de todo esto es que el mundo entero sepa, sin duda, quién es Él. Un detalle más del capítulo 39 que la mayoría de lectores pasan por alto. Versículo 12. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses, para limpiar la tierra. 7 meses. El texto especifica una duración concreta. 7 meses para enterrar los cadáveres de la coalición derrotada. Versículos 14 y 15. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen, para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que viere los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog. Nota lo detallado del procedimiento. Equipos de búsqueda. Marcadores. Separación entre los que encuentran los cuerpos y los que los entierran. Esto, en la ley rabínica, es exactamente el protocolo para la contaminación por cadáver, el Tamej Met, según Números 19. Pero hay otro detalle técnico. Versículo 9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas. Y los quemarán en el fuego por 7 años. 7 años quemando armas. Este detalle ha intrigado a los intérpretes durante siglos. ¿Qué tipo de armamento antiguo puede arder durante 7 años? Comentaristas contemporáneos han notado que si se leyera en sentido más literal, la descripción es sorprendentemente compatible con armamento moderno que contiene materiales combustibles de larga duración, o incluso con desechos radioactivos, cuya neutralización requiere procesos prolongados. No estoy afirmando que Ezequiel vio armas nucleares. Estoy diciendo que el texto es suficientemente preciso y extraño como para que la lectura simbólica tradicional no agote su significado. Y aquí viene la pregunta que los escépticos tienen que responder. ¿Cómo un sacerdote del siglo VI a.C., que no conocía la pólvora, que no conocía el acero moderno, que no conocía ningún arma más sofisticada que la espada de hierro, anticipó un escenario donde la limpieza del campo de batalla requeriría 7 años? ¿Cómo? Esa pregunta tiene solo 2 respuestas posibles. O es una coincidencia absolutamente improbable, o es una inspiración genuina. Tú decides cuál de las 2 te exige menos fe. Volvamos a la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué esa coalición específica y por qué ahora? La respuesta directa, destilada de todo lo que hemos visto, es esta. Porque Dios, a través de Ezequiel, anunció hace 2600 años que al final de los días,
después de que Israel regresara a su tierra, una coalición liderada desde el extremo norte y compuesta por Persia, Cus, Fut, Gomer y Togarmá, invadiría los montes de Israel, con la intención de destruir al pueblo recién reunido. Y Dios anunció que, en esa hora, intervendría Él mismo, con un despliegue de poder directo, que haría que todas las naciones supieran que Él es Yahvé. Israel no existía como nación cuando Ezequiel escribió esto. Persia ya no sería Persia dentro de 2500 años. Rusia no existía. Turquía no existía como Estado. Sudán no existía. Libia no existía como frontera. La coalición que él describió era, literalmente, imposible, hasta ahora. Hoy, en abril del año 2026, Israel existe como Estado. Irán se llama otra vez por un nombre, pero sigue siendo Persia. Rusia es el gigante del norte. Turquía es el puente eurasiático. Sudán y Libia están en la órbita islámica anti-israelí. Todos los nombres de la lista existen, todos en el lugar correcto, todos con hostilidad activa, todos coordinando posturas. No estamos leyendo una profecía que podría cumplirse algún día. Estamos leyendo una profecía cuyas condiciones geopolíticas, por primera vez en la historia, están todas presentes al mismo tiempo. Pero no quiero dejarte con geopolítica. Quiero dejarte con algo más personal. El espíritu de Gog, más allá de cualquier nación específica, es una postura espiritual. Es la postura del poder arrogante que cree poder rodear y aplastar al pueblo de Dios. Es la confianza en la fuerza propia. Es la ignorancia de la soberanía divina. Cada vez que en la historia un imperio, una ideología, un sistema ha creído poder borrar al pueblo de Dios, ha operado en el espíritu de Gog. Faraón operó en el espíritu de Gog. Nabucodonosor operó en el espíritu de Gog. Antíoco operó en el espíritu de Gog. Hitler operó en el espíritu de Gog. Cada uno fracasó. Cada uno terminó arrastrado hacia su propia destrucción. El patrón se ha repetido 6 veces, 7 veces, 8 veces en la historia. La coalición del extremo norte sería en esta lectura el último intento. El número 9, el 10, el último. Y el patrón predice su resultado. Porque la espada de cada cual será contra su hermano. Porque el fuego caerá desde los cielos. Porque el Dios que llevó a Israel fuera de Egipto es el mismo que levantarán a los huesos secos, como en Ezequiel 37, y el mismo que aplastará a Gog, como en Ezequiel 38. Los capítulos no están sueltos. Ezequiel 37, la resurrección nacional de Israel. Ezequiel 38, la invasión desde el norte. Ezequiel 39, la destrucción de la coalición. Ezequiel 40 y siguientes, la restauración del templo. Es una secuencia. Ya estamos en la parte media. ¿Ves lo que significa eso? El capítulo 37 ya sucedió. Los huesos secos se levantaron en 1948 y siguieron levantándose en cada ola de Aliá. Si el 37 se cumplió en la vida de nuestros abuelos, ¿qué diría la lógica narrativa acerca del 38? Y si la pregunta correcta no es si va a pasar, sino cuándo, y si ese cuándo ya está más cerca de lo que la mayoría de nuestros pastores se atreven a decir desde el púlpito, la Biblia no es un libro de historia antigua. Es un libro con una sección encuadernada al final, cuyo índice dice últimos tiempos, y cuyos primeros párrafos, según todo lo que hemos visto, se están leyendo ahora mismo. Déjame hablarte directamente a ti. Tú estás viendo los titulares. Tú lees que Irán tiene misiles con capacidad de alcanzar Tel Aviv. Tú lees que Rusia ha desplegado tropas en Siria. Tú lees que Turquía está rompiendo con Occidente. Tú lees que Sudán está en órbita de Moscú. Tú sientes que el mundo se está acelerando hacia algo. Y es probable que tengas miedo. Es probable que no sepas qué hacer con toda esta información. Es probable que esta noche, cuando cierres este video, te quedes pensando si el próximo misil va a desencadenar algo irreversible. Te voy a decir 3 cosas. La primera, Cristo no dijo que no hubiera guerras. Dijo, en Mateo 24,
versículos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Mas aún no es el fin. Las guerras no son señal de que Dios perdió control, son señal de que el guión se está cumpliendo. La segunda. El temor es una reacción natural, pero no es una postura cristiana. Segunda de Timoteo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú no tienes que vivir bajo la sombra del próximo titular. Tú puedes discernir los tiempos sin ser gobernado por ellos. La tercera. Tu tarea no es calcular fechas. Tu tarea es estar despierto. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 4 al 6. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar no significa calcular. Velar significa vivir como quien sabe que el Señor puede llegar en cualquier momento y arreglar tu vida en consecuencia. Pregúntate algo, solo a ti mismo. Si Ezequiel 38 ocurriera en los próximos 3 años, ¿cómo te encontraría? ¿Te encontraría haciendo cálculos? ¿O te encontraría en paz, haciendo lo que sabes que tienes que hacer? Volvamos, como prometí al inicio, a aquel sacerdote sentado a orillas del río Quebar, con sus manos temblando, escribiendo sobre una tablilla nombres que él no entendía completamente. Ezequiel no sabía lo que era Rusia, no sabía lo que era Turquía, no sabía lo que era Irán, pero Dios sí lo sabía. Y Dios le dictó, por su espíritu, una lista que iba a viajar 2600 años en el tiempo, cruzar imperios, atravesar guerras, sobrevivir destrucciones de Jerusalén, aguantar traducciones a 100 idiomas, pasar por manos de escribas medievales, cruzar el océano hasta llegar a tu teléfono. Ahora, esta noche, mientras tú miras este video, en abril del año 2026. La lista está intacta, los nombres están intactos, la frase al cabo de los años está intacta. Y lo que eso significa es esto. El Dios que escribió esta profecía no perdió el control de la historia. Él está, exactamente ahora, moviendo a los actores hacia el lugar donde tienen que llegar. Irán no es el protagonista. Rusia no es el protagonista. Netanyahu no es el protagonista. Ni siquiera Israel es el protagonista. Él es el protagonista. Y tú que lees esto, eres testigo del cumplimiento, no por mérito tuyo, por gracia. Naciste en el tiempo en que la tinta del profeta empieza a secarse sobre la arcilla, y los titulares de las noticias empiezan a coincidir con el texto. 3 imágenes, antes de cerrar. La primera. El sacerdote junto al río, en el año 593 a.C., escribiendo palabras que no entiende del todo, confiando en que el Dios que le dicta sabe lo que hace. El sol cae sobre el canal Quebar. Ezequiel moja el cálamo en la tinta de hollín. Escribe Parás, escribe Cush, escribe Put, escribe Gomer, escribe Togarmá. No reconoce ningún rostro moderno en esos nombres. Solo sabe que la mano que le dicta es la que sostiene las estrellas. Y confía. La segunda. El Shah, en el año 1935, firmando el decreto que cambia el nombre de su país de Persia a Irán, sin saber que acababa de poner la última pieza en un rompecabezas profético, simplemente porque durante 91 años la mayoría de cristianos leería Ezequiel 38, sin reconocer el país que tenían en la noticia. La pluma se posa sobre el pergamino. El sello real cae. Y en ese mismo instante, en un pueblo sin electricidad al otro lado del mundo, un pastor abre su Biblia en Ezequiel 38, lee Persia, y no entiende nada. La profecía y la pluma del Shah se han encontrado en el mismo segundo, en orillas opuestas del planeta. La tercera. Tú, esta noche mirando una pantalla, con el texto abierto,
con los titulares a 2 clics de distancia, viendo con tus propios ojos la convergencia que ningún intérprete anterior a este siglo pudo ver. El brillo azul de tu pantalla, el zumbido silencioso de la noche alrededor. Ezequiel a tu izquierda, las noticias a tu derecha. Y la decisión pendiente en el centro, tuya. La pregunta final no es si Dios está actuando. Dios está actuando desde antes del río Quebar. La pregunta es si tú, al cabo de los años, vas a confiar. Ezequiel lo hizo sin ver el cumplimiento. Tú tienes la ventaja de verlo, no desperdicies esa ventaja. Hasta el próximo capítulo. Más allá de los versos.